Esta semana se conoció el índice de inflación de mayo que comunica el INDEC, 2,1%. Por supuesto, una de las preocupaciones del gobierno tiene que ver con la lucha contra la inflación. Veremos si se sostiene esta baja en los próximos meses y también hay algunos otros indicadores macroeconómicos que le vienen jugando a favor al gobierno. Pero vamos a hablar acerca de cómo está la situación actualmente y qué esperar en los próximos meses. Y ya nos acompaña nuestra querida amiga Gisela Britier, economista. Gisela, un gusto que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, para nosotros es un placer. Bueno, yo lo anticipaba recién un poquito, ¿no? Gracias por venir. El índice de inflación que se conoció esta semana, indicadores macroeconómicos, la baja del riesgo país, por ejemplo, el dólar estable. No obstante, hay disparidad en los distintos sectores en cuanto a la actividad económica. ¿Qué lectura haces de este momento económico? Bueno, este momento económico en realidad es una economía que tiene dos caras, porque por un lado vemos que tenemos tasa de crecimiento del PBI. El año pasado terminamos con un 4,4% de crecimiento y eso se está repitiendo ahora. Y tiene que ver puntualmente con los sectores exportadores, porque realmente, bueno, antes no teníamos vaca muerta, empezaron los sectores petroleros y mineros, sobre todo los petroleros, ¿no?, a exportar producto de que las inversiones empiezan a dar sus frutos, ¿no? Y esto empieza a impactar en la balanza de pagos. Cuando uno mira las estadísticas, vemos superávit en la balanza de pagos, superávit en lo que era el déficit fiscal, superávit fiscal, con lo cual se podría decir desde el punto de vista macroeconómico que la economía está sana, ¿no? Porque siempre los economistas nos fijamos en dos signos de vulnerabilidad que son los déficits fiscal y comercial. Ahora tenemos superávit, es decir, está entrando plata. En el Estado hay superávit y en las cuentas externas hay superávit. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con eso? Se está pasando algo muy paradójico y yo creo que tiene que ver con la situación actual en la que estamos viviendo, que es una situación de un cambio en la matriz productiva, donde estos sectores están teniendo altas tasas de crecimiento, pero los sectores vinculados al mercado interno, como comercio, construcción, industria, realmente la están pasando muy mal, que son los sectores además que son los generadores de empleo. Claro. Y además también, otra de las cuestiones que se están viendo y que tienen que ver con esta reconversión productiva, es que los sectores que más divisas están generando, que son justamente los que están alimentando estos buenos números que está teniendo el gobierno, no son, y es más, en muchos casos están destruyendo puestos de trabajo. Claro, no son los que más generan puestos de trabajo. Para nada. Estamos en un momento en donde hay sectores que están creciendo mucho y destruyen puestos de trabajo. Y hay sectores que son los intensivos en conocimiento que la están pasando mal y también destruyen puestos de trabajo. Pero esto tiene que ver con esta cuestión de una nueva matriz productiva, en donde toda esta reconversión siempre va a tener un periodo, como ha pasado siempre, de mucho dolor, si se quiere. Y luego también toda una cuestión relacionada con, bueno, cuál es la incertidumbre y en definitiva cuáles van a ser los pasos a seguir, ¿no? En ese contexto, uno dice, bueno, ¿cuándo este aumento económico va a terminar generando? Derramándose en otras áreas. Derramándose, ¿no? Y ahí es donde nos ubica justamente el tema de la inflación, ¿no? Porque en realidad la inflación hasta ahora hacía que no se pudiera reactivar esa economía interna donde este modelo económico estaba fundamentado en la baja de la inflación a través de la eliminación del déficit fiscal, a través de la eliminación monetaria y el dólar estable. Esos tres factores están, ¿no? Pero la inflación seguía aumentando. Claro. Y en definitiva, ¿por qué se seguía aumentando? Porque en los primeros meses del mes hubo un gran aumento internacional del precio de la carne, que terminó impactando en la estructura local, el precio del combustible, que terminó impactando, los servicios regulados, que siguen y van a estar durante todo el año reacomodándose, y por último las expectativas. Claro, porque hay como una inercia propia de la Argentina que siempre estamos conviviendo con inflación alta. Como siempre. Que pareciera que esa expectativa de que baje es relativa. Sí, y de hecho, los actores económicos, si uno le dice que la inflación del mes que viene va a ser cero, ninguno lo cree. Claro. O sea que las expectativas generan esta inercia. El propio gobierno calculó otra inflación y anticiparon. En agosto, ¿no? Y en definitiva, eso ya es imposible de pensar, Exacto. ¿no? Entonces, para que esto derrame, y esta es la apuesta económica, es que baje la inflación para que aumente el poder adquisitivo y a su vez también para que pueda reactivar el crédito. Hoy se está dando una situación también muy importante de acumulación de reservas internacionales. En 5 meses del año, desde que funciona el nuevo esquema de bandas cambiarias indexadas por inflación, ya entraron, se cumplió la meta anual.
O sea, se estimaba que para todo el año entraran 10.000 millones de dólares al Banco Central y ya al 5 de junio habían entrado 10.200 millones de dólares. Es decir, que se cumplió muy bien y en una situación en por qué el gobierno no quería que entren tan rápidamente, porque tenía miedo de que esa plata, y para que nos entienda doña Rosa, plata que entra, plata que va al mercado. En términos económicos es emisión, ¿no? Entonces, esto hubiera causado inflación, por lo tanto, Milei que dijo, esterilicemos. Y eso se esterilizaba vía tasas de interés de los bancos. Entonces, hoy con esta situación en la cual está bajando la inflación, probablemente de margen a que también empecemos a ver más crédito, ¿no? Por eso, esto es una cuestión que se celebra con esta baja, ¿no? Entonces, para que se termine de derramar y respondiendo a tu pregunta, Ariel, tienen que darse esas dos cuestiones. El tema es qué sigue de acá adelante, con la inflación específicamente, ¿no? Claro. ¿Y en qué tiempos se va a llevar adelante esta transformación que es necesaria, más considerando no solo las necesidades de la gente, por un lado, sino los tiempos del gobierno, que ya vamos acercándonos lentamente a un año electoral, ¿no? Exacto. Entonces, y donde ya... si la gente no tiene plata en el bolsillo, se empieza a sentar. Sí, no hay tiempo, ¿no? Realmente, bueno, ahí no hay tiempo. Entonces, allí, ¿qué es lo que se ve? Que este año, varias cosas. Primero, va a seguir habiendo ajuste de los precios regulados, con lo cual esta baja de tasa de inflación tuvo mucho que ver con que hubo ajuste de los regulados, pero no tanto como el resto de la ecuación de precios. Entonces eso contribuyó a que hubiera una baja. Tampoco hubo un disparo del precio de los combustibles, con lo cual también contribuyó a que hubiera una baja, ¿no? En los meses subsiguientes, el gobierno va a ir jugando con esto de los regulados, con el tema del combustible, ¿no? Y viendo cómo se va reacomodando. Se estima que esté en el orden del 2%, ¿no? Intentando, bueno, bajarlo más. Gisela, y ver a cuánto se llega. Una pregunta. Según veía hoy, Donald Trump anuncia que en días, bueno, ha dicho muchas veces porque otro mentiroso, se firma el tratado de paz con Irán. ¿Qué pasaría si se firma el tratado de paz y de repente el Brent, creo que así se mide el petróleo, de 95, 100, baja como estaba antes de la invasión a 55, 60? ¿Pueden bajar los combustibles? ¿Sería lo correcto? Qué buena pregunta, ¿no? Porque todo se mueve con sí, combustible. Y eso pasa en Estados Unidos, donde el precio del combustible sube, el petróleo sube, y el combustible sube, baja y baja. Aquí no, porque en realidad la ecuación polinómica que tiene que ver con los precios está conformada por no solamente la variable precio, sino otras variables que tienen que ver con toda la cuestión impositiva, ¿no? Bueno, variables que tienen que ver con la inversión. Entonces, con respecto a tu pregunta, no. Argentina es uno de los países donde más inflexible es a la baja con respecto a esos precios, ¿no? Ahora, si por alguna cuestión política se busca subsidiar, como ya ha pasado otras veces que se subsidia el precio del combustible, eso ya es otro cantar, ¿no? Pero en definitiva, si uno lo deja a la ecuación polinómica como la regula el mercado y como la regula el sector, no, eso no va a terminar impactando, ¿no? Pero sí creo que allí, bueno, obviamente que va a ser un respiro, porque lo que nos puede pasar, lo peor que nos puede pasar es que no se firme este acuerdo de paz, que vuelva a haber justamente en estos puntos de estrangulamiento como es el estrecho de Hormuz, un estrangulamiento de lo que es el combustible, porque eso sería no solamente muy malo para la economía mundial, sino también para Trump y ni hablar para la Argentina, ¿no? Y Gisela, y otra de las preocupaciones que tienen que ver con el comportamiento del dólar, sabemos que en la segunda parte del año se pone un poquito más nervioso, porque ya no entran tantas divisas, y después se viene un año electoral en donde estamos acostumbrados a movimientos, pero una vez escucha economistas que dicen, no, las condiciones macroeconómicas actuales, más el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, puede dar indicio de que no va a haber grandes movimientos, o no es posible esperar grandes movimientos en el dólar de cara al año electoral. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo lo que creo es que este año específicamente todavía falta, ¿no? El año que viene va a ser más movido. Pensemos que en realidad puede ser que Córdoba pueda adelantar sus elecciones, pero el gobierno va a tener sus elecciones en octubre del año que viene, con lo cual este año va a terminar relativamente en calma. ¿En qué sentido? En que vamos a tener justamente un dólar estable que se va a ir ajustando para recuperar competitividad dentro de un esquema de bandas cambiarias donde el anterior esquema hacía que el dólar quedara con un valor artificial. Hoy de repente puede fluctuar dentro de una banda de 700, hoy y pico está el mínimo y 1.700 el máximo, pero en definitiva lo que se lo deje fluctuar o no tiene que ver con una cuestión ya
de mercado, ¿no? Sí, de hecho, si el gobierno no comprara dólares estaría bastante más bajo, ¿no? Exacto. Y bueno, y ahora, por ejemplo, esta semana hubo un repunte del dólar para que recupere un poco de competitividad, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido hay otra ecuación, que son las exportaciones de petroleras, ¿no? Y mineras también, que bueno, sobre todo las petroleras han llegado para cambiar esto, ¿no? Es la matriz productiva. Sí. La verdad que justo ayer hablaba, bueno, con empresarios del sector, vinculados al sector petrolero, que me comentaban el mundo, ¿qué es eso? Claro. Y me decían, tenés que ir a Neuquén porque Neuquén hoy es Nueva York. Exacto, me decían, sí. ¿no? Claro, es la disparidad entre las distintas realidades entre a La partir de los Rioja y sectores. Neuquén, por ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ni hablar cómo Córdoba se va a reconvertir dentro de esa matriz productiva, ¿no? Bueno, en estas conversaciones que teníamos con distintos sectores empresarios, donde, por ejemplo, bueno, el autopartista está buscando ver cómo puede ofrecerle justamente cubrir esa cuestión de repuestos que tiene todo el sector petrolero. Claro, ¿no? porque ya no tenemos tiempo, pero se viene esta etapa en donde las empresas van a tener que reconvertirse para ser más competitivas, eficientes, para lograr mejores márgenes de rentabilidad. Bueno, hoy en realidad la reconversión productiva no deja de ser una cuestión darwiniana, ¿no? La empresa que no se adapta no va a sobrevivir, Claro. en definitiva. Esa es la postura también. Otrora había un régimen de protección de sustitución de importaciones claro. y de lo local, ¿no? Pero hoy no lo hay, ¿no? De hecho, escuchaba ahora, bueno, un empresario que me comentaba justo ayer de una licitación que hubo en Río Tinto, donde en realidad lo ganaron 2 chinas aliadas con una empresa de Rafaela, ¿no? Y bueno, y hablaban de todo esto, de bueno, pero empresas que son muy competitivas dentro de lo local, pero dicen, no podíamos competir con los chinos. Entonces planteaban, bueno, ¿dónde está la protección de la industria local en ese sentido, ¿no? Creo que, bueno, que ese es el próximo debate que se nos viene ahora. Bueno, Gisela, interesantísimo como siempre. No, un muchas placer gracias. tenerte con nosotros. Gracias, Muchas gracias, gracias, doctor. sí.